¿Florinda Meza era la gran villana de la historia o solo una mujer que se enamoró demasiado al punto de dejar de lado todo en lo que creía? Con el estreno de la nueva serie sobre Chespirito, el pasado ha vuelto a abrirse como una herida. Las rupturas con su antigua esposa, los problemas dentro del elenco, las decisiones de poder, las opiniones están divididas y la gente ha estado atacándola duramente en redes. Bienvenidos al canal, soy Luis Cama y hoy más que juzgar vamos a intentar entender quién fue realmente Florinda Meza en este cuento que nunca dejó de escribirse. Florinda Meza nace el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas. Desde pequeña su vida estaba marcada por los contrastes. Sus padres se separan por diferencias políticas y fue criada primero por sus abuelos. Luego también tuvo que hacerse cargo de sus hermanos hasta finalmente pasar a vivir con sus tíos. A pesar de ese entorno inestable, su infancia estuvo llena de estímulos culturales. Su abuela, artista de corazón, le transmite el amor por el arte y la música, mientras que sus tíos alimentaban su curiosidad con conversaciones profundas y desafiantes intelectualmente. Una tía tenía 6 hijos y llegamos 3, le mandan 3 a cuidar. Pues también era una época muy difícil de su vida cuando llegamos y no le quedó otra más que tenernos ahí. Entonces había violencia verbal, en algunos lugares hubo violencia física, porque además así se usaba. Sí, claro. A los hijos los educaban con el cinturón. Cinturonazo. Con el cinturonazo encima. Y entonces tú tomas la decisión por ti, por tus hermanos, de irse a vivir solos. Sí, fuimos muy felices los 3, aunque éramos muy pobres. Sin embargo, su familia no siempre aprobó esas inclinaciones artísticas y justo cuando más lo necesitaba, sus abuelos fallecieron, dejándola en plena adolescencia con un enorme vacío emocional. Desde muy joven comenzó a trabajar, no le quedó otra, fue secretaria, modelo comercial, locutora de radio y todo lo que le permitiera sostenerse mientras se preparaba como actriz. En el camino enfrenta más de una puerta cerrada. Los rechazos eran parte del proceso, sobre todo en una industria donde el talento a veces no era suficiente. Pero Florinda insistió, siguió formándose, buscando su lugar en un medio difícil y muchas veces injusto. Su historia empieza ahí, mucho antes de ser doña Florinda, mucho antes de los aplausos y mucho antes de la polémica. Cosa que interpreté, lo primero para lo que me llamaron fue para un sketch donde había 2 amigos que llegaba a visitar la novia de Rubén, que era María Antonieta, y luego llegaba la segunda novia, que era yo, y había una confusión con una llanta. Pero casi poco después seguía haciendo lo del Chapulín Colorado. Y mi carrera empezó un poco antes. Y pues digamos que mis buenos momentos empezaron a partir de ahí. En 1968, después de tanta insistencia y puertas cerradas, Florinda Meza logra entrar al elenco de los videoteatros en Telesistema Mexicano. Luego de que su camino se cruzara con el de Roberto Gómez Bolaños, comienzan a trabajar con él y todo empieza a cambiar. ¿Y ahora qué? Ay, perdóname, mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Coyote, cínico! Vergüenza, ya sé que tienes otra novia. Ay. Su primera aparición fue en un sketch junto a Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. Aunque su papel era pequeño, su presencia no pasó desapercibida. Mío, ¿eh? Ah, de ninguna manera, este es mío. Se equivoca si yo lo vi primero. Ay, qué tonterías, pero si yo lo gané. Está usted loca, pues no vas a faltar. Florinda no solo se integra al elenco estable, se abre paso con fuerza. Su belleza, carácter y ambición la distinguen del resto y poco a poco empieza a tener papeles con líneas propias, ganándose un espacio que ya no dejaría más. Lo que comenzó como una relación laboral se fue volviendo más cercana, más personal. La química entre ellos era evidente dentro y fuera del set. Cansado de oírle a su pato papá, sin más miramientos mandó resecar aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán. Además de actuar, Florinda sorprendía con otras habilidades. Llegó incluso a cantar fragmentos de ópera en algunas escenas del Chavo del Ocho, dejando ver que su formación artística iba más allá de lo que muchos imaginaban. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Su figura se consolidaba y con ella empezaba una nueva etapa, una que ya no sería solamente delante de las cámaras. La vida amorosa de Roberto Gómez Bolaños siempre estuvo rodeada de polémica. Según el portal Infobae, su primer matrimonio con Graciela Fernández comienza cuando ella tenía apenas 15 años y él 22.
O bueno, en esa primera instancia es cuando se conocen, y él tiene que esperar hasta que ella cumple 18 años para poder casarse. Una diferencia de edad que hoy sería fuertemente cancelada en redes. Y aunque muchos no lo saben, con Florinda Mesa la historia tuvo tintes similares. Tenía yo 22 años Sí, en el una 71. jovencita. Bien, alguien que tiene 20 años más que tú, dices, pues es un viejo, ¿no? Sí, claro. Cuando comenzaron su relación o comenzaron a enamorarse, ella tenía 22 años y él casi 20 años más. Se dice que Roberto se enamoró de Florinda apenas la vio. Pues, de hecho, yo me enamoré desde que entró ella, pero tenía yo que conservar una distancia, porque si hay algo ruin, es el prepotente que da papeles a cambio de amor. Claro. Entonces jamás hice eso. Entonces tuvieron que pasar como 5 o 6 años hasta que pues ya una vez se dio, pero ya ahora son más de 20 años. Más de 20 años. No pasó mucho tiempo para que ese vínculo que empezó como algo profesional comenzara a traspasar la pantalla. En 1971 nace El Chavo del Ocho como un simple segmento dentro del programa Chespirito, pero el fenómeno fue tan arrollador que en 1973 se convierte en un programa independiente. Florinda se mete en el corazón del público con su personaje de Doña Florinda, la madre estricta y orgullosa de Kiko, y más adelante también le da vida a la Popis, con una voz nasal e ingenua. Su presencia en el elenco no solo crecía frente a cámara, sino también detrás. Su voz empieza a pesar en las decisiones creativas, en los guiones y en los conflictos internos. Para 1974 ya era común verla corregir a Chespirito durante las grabaciones, lo que para algunos era una señal de confianza y colaboración, para otros empezaba a ser una muestra clara de poder. Según Florinda, Roberto estuvo detrás de ella 5 años. Durante todo ese tiempo, a pesar de estar casado, le dejaba flores, cartas y siempre buscaba alguna excusa para acercarse. No se rindió fácil y aunque ella al principio no le daba mucha importancia, con el tiempo empezó a notar que iba en serio. La relación recién se formalizó en 1977 durante una gira en Chile. Ahí fue donde ya no lo escondieron más y decidieron estar juntos de forma oficial. Una confesión que hacemos por primera vez en la vida, ¿eh? Ahí empezó el romance. ¿En Chile? Ay, hombre. Entonces le guardamos un cariño especialísimo. ¿Se acuerda dónde? Sí, pero... Son lindos los... Fíjate, después de eso, siguió insistiendo, dijo, ya esperé 5 años, ya te esperé 5 años. Regresamos de la gira y a los 3 meses estaba en mi casa con una maleta, con muchos libros, lápices, gomas, sacapuntas. Y cuando apenas empezaba su relación, comenzaron a circular rumores sobre antiguos vínculos de Florinda con otros miembros del equipo. Uno de ellos fue Carlos Villagrán, Kiko. Y lo raro fue que Florinda nunca dijo si era cierto o no. Ni lo negó, ni lo confirmó. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar. Pues... ¿Fuiste novia de Kiko? No me gustaría hablar de eso. Por una razón muy grande. Se ha especulado mucho. Y en una forma sucia. Hay algo que los hombres nunca te perdonan. Y es el rechazo. Era un gran compañero. Tengo un bello recuerdo de todos. El otro fue Enrique Segoviano, el director del programa. Sobre él, Florinda sí habló. Dijo que era una persona tan buena que casi llegan al altar y fue justamente eso lo que habría empujado a Roberto a insistir más fuerte con ella. Sí, estuve a punto de casarme, con alguien muy, muy bueno y muy valioso y muy buena persona. La única del medio artístico que sí vale la pena mencionar, él es Enrique Segoviano. Un hombre muy bueno, un hombre muy preparado, era un hombre y sigue siéndolo muy decente, pero Roberto cuando vio que eso iba en serio, fue, pero fuerte, y de pronto, estando en una gira, se soltó y me dijo todo lo que pensaba y todo lo que quería. Y me dijo que a veces se sentía tan solo, tan vacío,
que por eso andaba con muchas, que le había querido mucho a su esposa, que se recordaba que se había casado enamorado, que era una gran mujer y la respetaba, que se había abierto un vacío entre ellos y que decía a veces, no sé, siento ganas de que alguien me bese o de besar a alguien. Y le digo yo, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Ay. Cuando me di cuenta ya lo había soltado, ¿cómo crees? Y sí, me besó, y sí, me gustó. Con el tiempo las cosas dentro del elenco se fueron poniendo tensas. Algunos notaban favoritismos, empezaron los celos, los comentarios incómodos. Ya no era el mismo ambiente de antes. Muchos sentían que Florinda tenía mucha influencia en las decisiones y eso generaba malestar entre los compañeros. Las discusiones eran más frecuentes y se notaba que la relación entre varios del grupo ya no era tan buena. En 1978, Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, decidió dejar el programa oficialmente. El señor, ¿cómo se llama el Kiko? Carlos Villagrán. Carlos Villagrán le pidió a su marido que se pinchara con usted, como decimos aquí en Chile, para deshacerse de usted. Dijeron que fue por diferencias creativas con Roberto, pero se sabe que también hubo muchos problemas personales. Algunos incluso mencionan que Florinda tuvo bastante que ver en su salida, ya sea por conflictos o por su paso dentro de la producción. Así fue como poco a poco el grupo que había creado uno de los programas más queridos de Latinoamérica empezó a fracturarse. Lo que en pantalla parecía una familia unida, por dentro ya no lo era tanto. Después de la salida de Carlos Villagrán, las tensiones dentro del elenco no hicieron más que aumentar. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, también empezó a alejarse. Aunque no se fue de inmediato, su relación con Florinda y con Roberto ya no era la misma. Las diferencias personales, los desacuerdos sobre los guiones y los conflictos internos la fueron cansando. Ramón Valdés, uno de los personajes más queridos del programa, también se distanció. En 1979 decide dejar el elenco. Aunque públicamente se maneja con discreción, con el tiempo se supo que uno de los motivos principales fue el descontento con el papel cada vez más fuerte de Florinda dentro del equipo. Según varios testimonios, no estaba de acuerdo en cómo se tomaban las decisiones y sentía que se estaba dejando de lado la estructura original del programa. Florinda, por su parte, no se quedó callada. Más adelante hizo declaraciones bastante duras sobre Ramón Valdés. ¿Por qué se murió don Ramón y no usted? Pues, bueno, él... Híjole, pues por suerte... Ramón era mayor que yo, me llevaba así. Para empezar era mayor y para... Como ya murió, la gente no sabía, podemos decir que algunas drogas. No llevaba una vida muy sana. Estas declaraciones fueron polémicas y dividieron al público, ya que muchos veían a Ramón como una figura entrañable, pero otros entendieron que detrás del personaje había una realidad más complicada. Otro que se fue alejando fue Enrique Segoviano, el director del programa desde 1973. Si bien no hubo un anuncio oficial de su salida, fue desplazado de a poco. Dirección: Enrique Segoviano. Su rol en la dirección fue perdiendo peso al mismo tiempo que Florinda empezaba a meterse más en las decisiones importantes. Aunque nunca tuvo un cargo formal, Florinda comenzó a tener cada vez más control sobre la producción. Participaba en la selección del elenco, proponía cambios en los guiones y tenía voz en decisiones que antes solo tomaba Roberto. Muchos del equipo sentían que ya no era solo actriz, sino que tenía poder real detrás de cámaras, y eso no a todos les gustaba. Así, entre salidas, peleas y reacomodos internos, el equipo original del Chavo del Ocho se fue desarmando poco a poco. Lo que empezó como un proyecto familiar y unido, terminó siendo un espacio marcado por el control, los desacuerdos y el desgaste. En 1980, después de todas las salidas y conflictos, se relanza el universo de los personajes con el nuevo programa Chespirito. Este formato servía como un contenedor donde aparecían varios de los personajes clásicos, pero también nuevos, y en esta nueva etapa Florinda Mesa tomó un rol mucho más protagónico. Ya no solo actuaba, también escribía, opinaba sobre los guiones, dirigía el casting y tenía voz directa en muchas decisiones creativas, en especial dentro del segmento de Los Caquitos, donde su personaje, la Chimoltrufia, llegó a ser casi la protagonista. Era evidente que las ideas de Florinda empezaban a marcar el rumbo del programa y, para ser justos, en ese momento era bien recibida por el público. De hecho, muchos de los nuevos segmentos fueron pensados específicamente para ella. La Chimoltrufia, con su forma tan particular de hablar y su estilo desalineado pero simpático, fue un éxito. También aparecieron otros personajes femeninos que mostraban su versatilidad como actriz. Florinda ya no era solo Doña Florinda, se había convertido en una figura clave dentro del universo creativo de Chespirito.
El elenco original, sin embargo, ya no era el mismo. Muchos de los que estaban en los años fuertes del Chavo del Ocho se habían ido o habían sido reemplazados por actores nuevos. El ambiente era distinto, con otra energía, otro ritmo, pero eso no quiere decir que fuera una etapa mala. Al contrario, lo que Florinda y Roberto lograron juntos fue admirable. Trabajaban codo a codo, se complementaban y muchas veces su aporte llegaba al nivel del propio Chespirito. En 1992, después de más de 2 décadas al aire, se deja de producir El Chavo del Ocho. La razón principal fue el cansancio de Roberto Gómez Bolaños. Ya no tenía la misma energía de antes y prefería enfocarse en proyectos más tranquilos. Era el cierre de una era que marcó la televisión latinoamericana. Pero yo había quitado por Primero. mi propia voluntad el Chapulín y el Chavo, porque no estaba yo en condiciones de repetirlo por muchas razones. El Chapulín porque ya no puedo pegar los brincos, las caídas y todo lo demás. El Chavo se había desbaratado ya el contexto. Se había ido, bueno, Carlos Villagrán, se había ido... Había fallecido Ramón Valdés, el Chato Padilla, sí. Angelines Fernández. Entonces ya el contexto era mínimo y era muy importante dejar un buen recuerdo. Claro. Hay que dejar un buen recuerdo del Chavo y del Chapulín como fueron, no echarlos a perder después. Pero aunque el programa terminó, los conflictos no. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba durante años a la Chilindrina, inició una batalla legal por los derechos del personaje. No nos dijo a nadie que se acababa el Chavo. Como él ponía los sketches como él quería, una semana no hubo Chavo, dijimos, bueno, reponemos la semana que entra. Haremos 2 capítulos del Chavo y lo ponemos. A la semana que entra no hubo. Oye, Chespirito, ¿y por qué ya no hay Chavo, eh? ¿Por qué no has puesto el Chavo? Porque ya se acabó el Chavo. Le dije, ¿qué? Sí, ya se acabó. Ya no va a haber. ¿Cómo no va a haber? Pero si es lo fuerte del equipo, el Chavo. Sí, pero yo no quiero hacerlo porque yo ya me siento muy grande. Le dije, a ver, vámonos paso por paso. Ya sé que los personajes y la idea fue tuya, pero cada quien le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer el Chavo, pero yo sí quiero seguir siendo la Chilindrina. Ella argumentaba que como habría creado mucho del contenido y personalidad de la Chilindrina, le correspondía el derecho de seguir usándola en giras y presentaciones. Yo quería hacer un disco del programa Aquí está la Chilindrina, no quiso Chespirito, entonces fui a derechos de autor y les dije, quiero registrar un personaje. ¿Por qué? Porque yo le di vida, yo le puse el vestido, yo le puse las pecas, yo le puse los lentes, yo le puse esto y el otro y el otro y el otro. Y se llamaba Chilindrina. Ahora quiero que se llame La Chilis. Entonces me dicen, pero ¿por qué no registras la Chilindrina? Porque ya está el registro, espérame tantito. Hace 15 años que nadie ha registrado los nombres de ninguno de los personajes. ¿Tú has trabajado con todos? Sí, con todos. ¿Y tienes algún póster que confirme que has trabajado con todos? Sí. Pues tú puedes registrarlos a todos. Me dije, no, a mí me interesa la Chilindrina nada más. Después de una larga disputa, María Antonieta logró registrar legalmente a la Chilindrina su nombre. Esto le permitió seguir haciendo presentaciones con ese personaje sin tener que pedir permiso a nadie. Durante estos años, varios exmiembros del elenco como Carlos Villagrán criticaron abiertamente la influencia que Florinda Mesa había tenido dentro del grupo. Que usted anduvo con doña Florinda y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. No me lo creían, se reían, pero lo dejaba pasar. Bueno, hasta ahí. Entonces se enojaba, no, pero yo ya no andaba con ella. Yo, cuando tuve que quitármela de encima, porque me la tuve que quitar de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños. Le dije, mira, ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Y fui y le dije, no, yo no quiero nada contigo, se puso mal, le di el patatús. Chespirito todavía se acerca y me dice, mantente en tu posición. ¿Pero ellos estaban en pareja, ellos? No, faltaba mucho. Ella después anduvo con Enrique Segoviano, el director del programa. Y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños, ahí donde yo dije, nada, que bendice a Dios. Pero parece ser que, pues ya no los veía yo, pero parece ser que comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar, casi no oía. Él se fumaba 4 cajetillas diarias de cigarros delicados, eran unos ovalados, sin filtro.
O sea, es dinamita pura. Eso le trajo cáncer en los pulmones, se fue a vivir a... ¿Y ella lo maltrataba? Lo maltrataba. Sin embargo, no todos opinaban lo mismo. Algunos, como Edgar Vivar o Rubén Aguirre, mantuvieron una amistad con ella incluso después de que el programa terminara. No, Florinda es muy buena actriz y yo le deseo la mejor suerte del mundo. Granito de Todo el que fuera hombre pues, tenía que babear por esa muchacha. Qué lindo. Llegaste al programa y cambió toda la situación. También empezaron a salir testimonios de personas que trabajaron con Florinda. Una de ellas fue Anabel Gutiérrez, la actriz que interpretaba a la mamá de la Chimoltrufia, quien relató episodios donde Florinda tenía actitudes de superioridad o incluso de maltrato. Ese era el problema que había con ella. Ella no digo que sea mala persona, no, pero tenía un carácter muy difícil. Y te lo digo, si me estás viendo, pues me ves porque quieras. Saludos. Un día me dijo, que ese fue el día que me llamó don Roberto, te voy a llevar al camerino. Le dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Le dije, bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no. Dije, En el año 2000 se organizó un homenaje especial para Roberto Gómez Bolaños. Fue un reconocimiento importante a su trayectoria, pero él no logró verlo por completo. Los programas iban haciendo alguna mención. Pero no lo viste todo y fue mi culpa. No pude verlo todo. ¿Por qué? Fue muy Me operaron casual. de un hombro. La operaron ese día. Justo ese mismo día. Sí, habíamos grabado lo que pasó en la noche, se grabó un jueves. Y el sábado se transmitió el programa y él estuvo en el hospital, entonces fue mi culpa. Tiempo después, Florinda decidió dejar su contrato de exclusividad con Televisa. Aclaró que no le parecía justo seguir cobrando si no estaba trabajando. Expresó que prefería no recibir un sueldo si no estaba activa en la televisión. No está ni en Televisa ni en la casa de enfrente. Ella se salió porque dice que no le parece digno cobrar sin trabajar. Entonces dejó su exclusividad y todo, pero no está en ningún lado. Ella está... En 2004, después de muchos años de relación, Florinda y Roberto finalmente se casaron. Fue una ceremonia sencilla, sin tanto show mediático, pero simbólicamente muy fuerte para ambos, ya que formalizaban un vínculo de décadas. Ese mismo año, Florinda participó en el programa De Pe a Pa, donde tuvo declaraciones bastante polémicas. No más 5 años de andarla persiguiendo, pero fuera de eso, nada. 5 años de estarme persiguiendo y medio conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso. No, le mandaba yo flores, señales. Poemas, dibujos, me hacía retratos. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Los Entonces... hijos maravillosos, ¿cómo pues no? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. A todas les dije eso, ¿qué va? Ahora me doy cuenta que sí era cierto. Por lo tanto, me debes 5 años. No hay un día que no nos digamos te quiero, te adoro, etc. Sí, pero desde la mañana. Desde la mañana. Que le digo, buenos días, mi alegría. Yo le digo, buenos días, mi dulce despertar, porque es un despertar muy bonito. Me despierta ella, ¿sí? Además, contó que lo cuidaba en todo. Le compraba la ropa, lo vestía, lo ayudaba a organizar su vida diaria. Estas declaraciones llamaron mucho la atención del público y de los medios. Sobre todo, él es muy Yo hace 15, 20 años que no me compro ropa, ni calzones. Le tengo que llevar la ropa a casa, a que se la pruebe, a ver si le gusta. Lo que no le gusta y lo que no le queda, tengo que regresarlo a la tienda y luego volver con la ropa ya lista, porque él no se toma la molestia de ir a una tienda. Durante sus últimas entrevistas juntos, algunos notaban que Florinda solía interrumpirlo o hablar por él. Eso generó críticas, pero también es cierto que Roberto ya tenía problemas de audición y muchas veces no escuchaba bien lo que le decían, por lo que ella intervenía para apoyarlo. ¿Y don Roberto, para usted fue complicado después del Chavo del Ocho seguir creando otros personajes?
A ver, no oí bien porque no oigo bien. Nada más Sí, por de le verdad. repito más fuerte. Había un acuerdo entre los dos. Él tenía un problema desde mucho tiempo atrás del oído. Teníamos un acuerdo. Él me decía, cuando no escuche bien una pregunta, hazme una seña. Si estoy contestando algo distinto, golpéame la pierna. Si sigo contestando o me voy por otro lado que tampoco es, dime la pregunta y di, no, Robert, te preguntaron esto. Porque yo me sentaba, él decía otra cosa de broma. Ella es mi oreja de contacto. Yo muchas veces intervenía en las entrevistas por esa razón, pero era un acuerdo entre los dos. El evento América celebra a Chespirito, que daría inicio a las 13 horas, se retrasó por 45 minutos debido a un problema de salud que sufrió Roberto Gómez Bolaños. Pero Chapulín es más vistoso, vermelho. Colorado en algún lugar, adiós del chipote. El 28 de noviembre del 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció en Cancún a los 85 años debido a complicaciones por un enfisema pulmonar y fallos múltiples en su organismo. Florinda estuvo con él hasta el final. Con las notas de la canción especialmente compuesta para el último adiós a Chespirito, un coro de niños y niñas vestidos del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho dejaron en libertad decenas de palomas en el emotivo homenaje de cuerpo presente a Roberto Gómez Bolaños. Después de su muerte, Florinda fue reconocida como parte del legado de Roberto. Aunque no tuvieron hijos juntos, ella fue considerada heredera. Según explicó, el 40% de la herencia fue para su hijo varón y el otro 60% se repartió entre sus hijas y ella. También dijo que estaba dispuesta a renunciar a lo que fuera necesario con tal de que se respetara el legado de su esposo. En 2020, todos los programas de Chespirito fueron retirados de Televisa y de otras cadenas internacionales. El motivo fue la no renovación de los derechos de transmisión. Esto sorprendió a muchos, ya que los programas seguían teniendo audiencia en varios países. Rápidamente se empezó a rumorear que las exigencias económicas por parte de Florinda Mesa habrían complicado los acuerdos. Ella negó que fuera así, pero no se dieron detalles claros sobre lo que ocurrió en las negociaciones. Yo colaboré con los programas, por lo tanto, al renovarse los derechos literarios, al renovarlos Televisa, para transmitir ahora, lo sacaron porque se terminaron los derechos en el 2020. Ok. Al terminarse los derechos, y tiene que volver a negociarlos, si los vuelve a negociar, yo ganaría mucho dinero en esa negociación. ¿Por qué te opondrías? Fui escritora, fui productora, fui actriz. Si yo voy a ganar todo ese dinero, si se renuevan los derechos. Ahora, Okay. Televisa en 2 ocasiones, bueno, en 3, porque cuando quitaron el programa, yo me enteré como hija de vecino por los medios. Porque Roberto Jr. no ha hecho la negociación en 2 ocasiones ya, porque Televisa sigue subestimándolo. Ofrecen muy poco. Ya. En 2025 se anunció oficialmente la producción de una serie biográfica titulada Chespirito, sin querer queriendo, encabezada por Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto. La serie buscaría retratar la vida del comediante desde sus inicios hasta su consolidación como ícono de la comedia latinoamericana. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un... Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Florinda Mesa reaccionó con molestia, dijo públicamente que no fue consultada para participar ni como asesora ni como parte del equipo y expresó sus dudas sobre la fidelidad con la que se retrataría Chespirito. Según ella, nadie lo conoció mejor que ella y temía que se hiciera una versión incompleta o distorsionada de su vida. Hoy en día la figura de Florinda Mesa continúa generando opiniones divididas, pero hay algo que no se puede negar. Es una gran artista. Canta, baila, actúa, escribe y ha demostrado estar preparada para cada rol que ha asumido.
Su formación no fue improvisada y eso se refleja en el trabajo que dejó tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. En el plano personal, Florinda creció sin madre y por decisión de Roberto tampoco fue madre. Él ya tenía varios hijos y no quiso tener más y ella aceptó esas condiciones para estar con él. En los últimos años y más durante el último mes ha sido blanco de muchas críticas en redes sociales. A menudo es retratada como la villana de la historia, pero la realidad es mucho más compleja. Nadie conoce todos los detalles y es imposible contar esta historia con total objetividad. Lo que sí es evidente es que su papel fue clave en la vida y en la obra de Roberto Gómez Bolaños. Durante la primera etapa de su relación, Roberto fue como una figura paterna para ella. Era un hombre mucho mayor y Florinda cargaba con carencias emocionales desde muy joven. En la segunda etapa los roles se invirtieron. Ella fue quien lo cuidó como una madre. Su vínculo cambió con el tiempo y se acompañaron mutuamente cada uno a su manera. No es justo culparla por decisiones que tomó Roberto hace décadas. En el mejor de los casos, Florinda es la guardiana de su legado. Lo cuidó, lo apoyó, lo mantuvo vigente y en el peor de los casos, si algo se le puede reprochar, hay una verdad difícil de negar. Quien engaña y pierde, pierde 2 veces. Y si alguien perdió, fue don Roberto por su propia elección. Es fácil señalarla como responsable de su separación matrimonial, pero fue él quien decidió poner fin a su relación anterior y alejarse de sus hijos. No fue Florinda quien tomó esa decisión. Estuvieron juntos casi 40 años, algo que no habría sido posible sin la voluntad de ambos. Florinda siempre menciona que formaron un binomio, un equipo de trabajo incansable. Nunca se vio solo como una compañera sentimental, sino como una parte activa del éxito de Chespirito. Y más allá de la imagen seria o enojada que a veces se proyecta de ella, no hay que olvidar que es una mujer culta, divertida y sensible, y que ha luchado toda su vida por hacer arte y vivir del arte. El legado del Chavo del Ocho no se entiende sin Florinda Mesa. Fue más que actriz, fue pieza clave en la creación, el cuidado y la permanencia de ese universo. Amada o cuestionada, su influencia es innegable, porque guste o no, sin ella la historia no habría sido la misma.